Cuando miro al frente, me doy cuenta de lo mucho que hemos avanzado. Veo las dificultades por las que hemos atravesado con el paso de los años. Y entiendo que nuestra fortaleza y nuestra unidad para afrontar cualquier desafío se ha fraguado ahí, construyendo a México. Con el esfuerzo y la perseverancia de los empresarios de la construcción afiliados a la Cámara, desde cada estado sumando voluntades, trabajando en equipo y generando nuevas ideas y proyectos para superar las adversidades, transformando ciudades enteras para dar nuevos y mejores espacios de desarrollo, superando cambios de rumbo, políticos y sociales, construyendo juntos cada día nuestro futuro. Hoy, gracias a la experiencia, estamos más unidos y somos más fuertes. Hoy, México somos todos. Nuestro país, nuestras familias y nuestros sueños. Por ellos, por ti, sigamos construyendo México. Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. CEMIC. Ben-Juren Bilbao, mejor conocido como Pablo Ben-Juren. Bueno, es un honor contar con su presencia el día de hoy en esta mesa temática en nuestra Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, Delegación Ciudad de México. Creo que es un tema de lo más interesante y uno de los retos más importantes que vamos a tener durante lo que queda del sexenio. Esta ciudad tan complicada, tan llena de sueños y tan llena de pesadillas, y creo que es un gran logro tener un instituto de planeación. Sí. Tú seas el director, pero la sociedad tiene que seguir colaborando, apoyando y dando sus ideas, ¿no? Y entonces, como cámara, como gremio, nos encantará escuchar lo que tienes que decirnos y lo que nos vas a compartir. Bienvenido a nuestra casa. Adelante, por favor, Paco, nuestro director del foro. Muchas gracias, Marcela. Pablo, verdaderamente un gusto. Bienvenido a tu casa. Pues comentarte, haciendo una recapitulación, hace 2 años estuvimos platicando contigo de lo que podía ser este Instituto de Planeación. Estaba ya en la Constitución, pero estaba todavía en su proceso de desarrollo. Hoy es una realidad, como bien dice Marcela. Vaya que la ciudad necesita y necesitará en el futuro un instituto de planeación fuerte, sólido, estructurado, con una coparticipación del gobierno, de la sociedad, en la que todos estamos interesados. ¿Quién no va a estar interesado? Decíamos, en el agua, en el transporte, en la vivienda. Todos estamos interesados. Muy importante para nosotros que estés hoy con nosotros en esta 19ª mesa temática, ya con miras a nuestro foro el 19 de octubre. Como te comentaba, estás cordialmente invitado para acompañarnos seguramente en el primer panel. Ya lo estaremos afinando contigo de cómo lo organizamos. Pero en estas 19 mesas, muy rápidamente, ha estado aquí el secretario de Finanzas, ha estado el secretario de Turismo, el secretario de Desarrollo Urbano. Han estado prácticamente pues, la mitad del gabinete de la ciudad. Hemos tenido también gente de la iniciativa privada que ha estado con nosotros platicando de cómo lo ve, cómo lo siente. Y en este foro queremos hablar de eso. Somos todos los que debemos de participar. No es la responsabilidad de uno y el beneficio del otro. Somos todos los que tenemos que jugar. Y para allá vamos a ir.
Y pues ya para no entretenerme con este tema, le doy la palabra a nuestro amigo, ingeniero y licenciado Héctor Ibarrola, vicepresidente aquí en la delegación y miembro de uno de los comités del Instituto de Planeación, para que nos haga favor de llevar la moderación de esta mesa. Muchas gracias, El más Paco. el más importante de los comités. Sí, porque lo comentamos. Pablo, bienvenido, muchas gracias por gracias, acompañarnos Héctor. aquí en la Casa del Constructor. Te envía un saludo nuestro presidente, ingeniero Sabino Varela. No pudo estar por unas cuestiones ajenas a su voluntad, pero bueno, te mando un saludo y pues nos encargó aquí recibirte para poder llevar a cabo esta mesa temática. Es un gusto tenerte aquí, el dirigir un instituto de planeación que nace de la Constitución de la Ciudad de México, pues es un reto y una oportunidad de mejorar las condiciones de vida de la ciudad. En lo particular, tú sabes que yo formo parte, igual que otro colega aquí de la Cámara, que es el ingeniero Andrés Mota, del Comité Técnico de Selección, que nuestra tarea es seleccionar a los ciudadanos destacados, muy destacados por cierto, del Directorio Técnico del Consejo Ciudadano, ambos órganos que también se insertan en el sistema de planeación y que van a ser la voz de la ciudadanía para las decisiones que se tomen en el instituto. Así es. Y bueno, pues para no consumir más tiempo valioso de tu presentación, me voy a permitir leer tu semblanza curricular. Bien, el maestro Pablo Tomás Benlliure Bilbao es arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es graduado de la maestría en urbanismo con mención honorífica. Es un destacado académico a nivel posgrado y licenciatura con más de 40 años impartiendo cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Iberoamericana. Ha sido investigador del Programa Universitario de Estudios Metropolitanos, PUEM por sus siglas, de la UAM Xochimilco y del Lincoln Institute of Land Policy, autor y colaborador de diversas obras literarias en materia de urbanismo, ordenamiento territorial y planeación urbana. Con más de 4 décadas de experiencia profesional en el sector público y privado, ocupando diversos cargos de la administración pública local y federal, entre otros, los que destacan como asesor del director general de FONAPO, gerente general de diseño urbano FONATUR, coordinador de asesores del secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, director general de Equipamiento Urbano y Proyectos del Gobierno del Distrito Federal, director general de Planeación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial de SEDUBI y actualmente director general del Instituto de Planeación Democrática Prospectiva de la Ciudad de México. Bien, pues leída tu semblanza curricular, te cedo el uso de la voz para que por favor nos des tu presentación. Paco, adelante. Pues primero que todo, muchísimas gracias a la Cámara, ¿no? Por esta invitación, por poder participar en este foro y platicar algunos temas que creo que van a ser de importancia para los oyentes y para la población en general. Y destacar precisamente la amplia participación de la Cámara en el instituto, ¿no? Tanto en el Comité Técnico de Selección, del cual formas parte, ¿no? Que seleccionó al directorio técnico del instituto y ahora al Consejo Ciudadano, como los miembros del directorio técnico, que son reconocidos miembros de la Cámara también Mexicana de la Industria de la Construcción, y que además, pues la construcción no es por nada, pero es lo que hace la ciudad. Lo voy a mencionar, mi concepto de ciudad la ciudad es una construcción social. Tiene muchos temas, pero es una construcción social. Y parte de lo importante es precisamente todas estas mejoras que se le hacen a la tierra, al suelo, que son construcciones, pues son las que hacen y transforman el espacio y finalmente construyen ciudades y carreteras y todo lo que transforma y se produce para... Y la construcción pues es una pieza clave. Sin ella no hubiera habido ninguna ciudad en el mundo sin constructores. Así es. Pues muchas gracias. Y voy a dividir, el tema lo he dividido en cuatro
4 grandes capítulos. Uno muy rápido que me gustaría pasar, pero que es ¿qué ciudad nos encontramos en el 2019? Muy importante. ¿Qué ciudad nos encontramos algunas cositas rápidamente para entender cómo entendemos esa ciudad? Es el capítulo número 1, es rápido, pero hay algunos datos que creo que son sobresalientes y vale la pena mencionar. El tema 2 es el sistema de planeación precisamente de la ciudad, que es cómo surge, cómo está el nuevo sistema de planeación de la ciudad, que va a ser transformado de aquí a 2 o 3 años, se va a transformar todo el sistema de planeación de la ciudad. El siguiente tema son 2 instrumentos importantes que son el Plan General de Desarrollo de esta ciudad a 20 años, si es una planeación de largo plazo a 20 años, la expresión territorial de este Plan General de Desarrollo, que es el Programa General del Ordenamiento del Territorio, que es una visión nueva sobre los instrumentos de planeación al integrar lo urbano y lo ambiental. Y finalmente, un tema que me importa muchísimo, nos importa muchísimo a todos en el instituto y en general a toda la población, que es la consulta pública de estos 2 instrumentos, que es una pieza fundamental, es decir, y además que quede claro que esta consulta, ojalá quede claro en la presentación, que esta consulta no es poner una palomita, pensamos que es un debate sobre los temas más importantes de la ciudad para poder construir entre todos este plan general, este programa de ordenamiento, ¿no? Y finalmente que sea aprobado porque van a ser los instrumentos rectores de la ciudad a largo plazo, ¿no? Y eso es muy importante. Creo que vale la pena comentarlo. Y pues ya platicaremos en su momento, ¿no? Los detalles, ¿no? Es decir, entonces me voy a ir rápidamente en este primer tema, es decir, esta ciudad que nos encontramos en el año, bueno, muchos años llevo trabajando en la ciudad, pero este es un recuento, digamos, de los últimos 20 años de la ciudad, es muy rápido, cómo nos la encontramos, ¿no? Y lo primero que vemos es que nos encontramos una ciudad desigual en muchos aspectos, ¿no? Y en el aspecto socioterritorial, una ciudad muy desigual y una ciudad partida y segregada, ¿no? Y esto no la hace viable a largo plazo. Entonces tenemos que resolver estos problemas, ¿no? Cómo llegamos a tener una ciudad igualitaria, equitativa, etcétera, en todos los aspectos, en el agua, en la vivienda, etcétera, etcétera, y cómo logramos que esté integrada entre todos, que haya relaciones entre todos, etcétera, ¿no? Entonces, tres o 4 estampas muy rápidas de esta situación, ¿no? Primero, si alcanzan a ver, este es el patrón territorial y esa es la zona metropolitana, no solamente nuestra ciudad. Ese es el patrón territorial de los ingresos de los hogares, ¿no? Es decir, tenemos un patrón donde, si ustedes alcanzan a ver, ahí está la zona más roja de más altos ingresos de la ciudad, donde está Polanco, Lomas, etcétera, etcétera, que forma un eje que llega hasta aquí, casi sobre Insurgentes, y conforme vamos encontrándonos los ingresos más pobres, nos vamos hacia la periferia de la ciudad. Es un esquema muy de todas las ciudades, pero en esta ciudad están muy concentrados y muy segregados los ingresos de la ciudad, ¿no? Adelante. 3, 4, la siguiente, por favor. Aquí tenemos 2 imágenes muy rápidas. Una, en el lado derecho, tenemos la oferta educativa profesional, digamos, universitaria, ¿no? En los puntos es la concentración de oferta de lugares en la ciudad. Tenemos 3 grandes concentraciones de oferta en la ciudad, una en esta zona con la ciudad universitaria, otra en el centro de la ciudad con muchas universidades de todo tipo, sobre todo privadas, y en la parte norte. Y se concentran ahí, es decir, tenemos un desequilibrio en la oferta educativa universitaria, ¿no? Que hay que corregirlo. Y por el otro lado tenemos en las manchas grandes, en el otro lado tenemos dónde está la demanda. De ese lado tenemos la oferta, del otro lado tenemos la demanda. No coinciden, eso significa todos los días viajes y traslados de los estudiantes, etcétera, etcétera. Es un ejemplo, ¿no? Adelante.
Tenemos un tema muy delicado que es el tema de cuánto gasta la gente en transporte. Es decir, aquí tenemos una zona central donde la gente gasta no más del 10% de su ingreso, en el color rojo más oscuro. Eso no significa que gasta menos en transporte, gasta menos del porcentaje del ingreso familiar. Y tenemos las manchas hacia otros lados, donde tenemos zonas donde en esta partecita, por si nos vamos más al norte, tenemos hogares donde gastan hasta el 30% del transporte, ¿no? De su ingreso, ¿no? Y por otro lado tenemos una tablita de cómo están distribuidos los vehículos privados en términos de los deciles de ingreso, ¿no? Es decir, tenemos que entre el decil 9 y 10 de ingresos de la ciudad son los propietarios del 50% de los vehículos particulares, ¿no? Entonces tenemos que encontrar un equilibrio, digamos, entre lo que se gasta, y todo esto tiene que ver con el transporte, las medidas del transporte público, etcétera, etcétera. Adelante. Este tema, por mi formación, es muy importante. Lo que tenemos, esa curva, esa gráfica que ven ustedes en azul, es el precio promedio ponderado de la vivienda en la Ciudad de México, que creció en términos de precios constantes 1083%. Es decir, el precio de la vivienda creció en 20 años casi 13% cada año, junto con el precio de la tierra, ¿no? Son dos temas muy difíciles que hay que entrarle, hay que resolver el tema de la vivienda. Y por el otro mapita que es dónde ha crecido más el precio de la vivienda. Y dónde ha crecido más, y lo que es preocupante es que ha crecido mucho en las zonas periféricas, en términos porcentuales, el precio de la vivienda, presionando nuestro suelo de conservación. Y eso es grave. Eso es grave porque efectivamente el suelo de conservación es el lugar donde se recargan nuestros acuíferos, y si empezamos a ocuparlo y no permitimos la recarga, pues el acuífero de la Ciudad de México se saca agua, pero no se está ganando agua, y tenemos un problema de hundimientos que estábamos comentando en la ciudad, problema de equilibrio hidráulico. Adelante, por favor, rápido, ya no voy a terminar. Y este fenómeno ha traído que más o menos en los últimos 20 años ha habido un saldo neto negativo de la migración, es decir, entre la población que viene y la población que viene a vivir y la población que se va de la Ciudad de México. Tenemos que se han ido, bueno, el saldo es de 1.600.000 personas que se han ido de la ciudad. La gran mayoría se ha ido al Estado de México y al Estado de Morelos, etcétera, etcétera. Es decir, se van a la periferia, no encuentran vivienda aquí, unos se van al suelo de conservación por desgracia, y muchos han ido al Estado de México, y eso implica montones de viajes diarios a la ciudad, una población flotante porque no encuentran dónde vivir, el empleo sigue aquí, ¿no? Y lo que es importante destacar es que el 70% de esta población que se ha ido es la población de bajos ingresos de la ciudad. Estamos hablando que se han ido en 20 años 400.000 hogares de esta ciudad. Y eso va a significar que si tenemos algunos pronósticos de población, los pronósticos de población de CONAPO decían que ya en el 2020 la población de la Ciudad de México iba a disminuir. Eso decía CONAPO. Pues no resultó cierto, creció. Creció hasta 9.2 millones. Pero esta tendencia en términos de... CONAPO no se equivoca tanto, digamos, ¿no? Es decir, esta tendencia de crecimiento de la población de la ciudad va a seguir en términos de los que se van, en términos de los que nacen y en términos de los que mueren, que ese es el saldo de la población que queda. Adelante. ¿Cómo podemos entender esta ciudad? Precisamente, pues es el producto de un espacio socialmente producido. Todos participamos en producir el espacio, en poner calles, en construir, exactamente todos de alguna manera, a veces organizada, a veces desorganizadamente. La planeación permite, a lo mejor esperamos que permita que esta producción sea ordenada y conduzca a resolver los problemas de la ciudad, que no voy a detenerme más. Y este mapa es entendiendo cómo podemos entender la ciudad a partir de 8 grandes variables, que son concentración de empleo, concentración de servicios hospitalarios, de educación, etcétera, etcétera, y que es este mapa donde tenemos las mejores condiciones de habitabilidad en esa mancha verde oscura y las peores condiciones de habitabilidad de la ciudad en las manchas rojas periféricas. Es centro-periferia, no estamos creando nada, pero si vemos en este otro mapita chiquito,
que ojalá y se alcance a ver, cada puntito y cada manchita de estas es un desarrollo inmobiliario de vivienda. Se concentran, todos están concentrados en esa zona verde, ¿no? Ya, no va a tener más. Sí, son las estampas de la ciudad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Adelante, si quieren, por favor. Si esta ciudad que imaginamos, si el cambio viene de la mano con la planeación, soy un ferviente creyente de la planeación y creo que en la Cámara también, y mucha gente, pues necesitamos que esta ciudad sea más igualitaria, más integrada, implica una forma de estructura y funciones diferentes que tiene que adoptar una ciudad con un ordenamiento sustentable. Finalmente estamos hablando de una ciudad de derechos que sea sustentable, que sea innovadora y que sea resiliente. ¿No? Son los temas que tenemos que discutir, esa es la visión. ¿Es una utopía? No, no es una utopía si lo hacemos todos juntos y con una planeación adecuada. Es el derecho a la ciudad. Adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues, y aquí sí es importante, es decir, la ciudad que buscamos solamente será posible a través de una mayor acción colectiva, es decir, de todos los ciudadanos, en cada uno en su espacio, cada uno en su lugar, y un papel preponderante del gobierno. ¿Sí? Esto es un textito que traje del último libro del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, del último libro que escribió. Es decir, es lo que está planteando y creemos que es importante la acción colectiva de todos los ciudadanos para lograr y un gobierno que tenga un papel preponderante, ¿no? Con participación activa y amplia de la ciudadanía en los procesos de planeación y después en los procesos de construcción, ¿no? Con la construcción de diálogos y acuerdos entre la ciudadanía, con la colaboración del Congreso, es muy importante, es decir, tenemos que tener la colaboración del Congreso. Al final del día, como vamos a ver, el Congreso forma una parte importante, Congreso de la ciudad forma una parte importante, son los que van a aprobar los instrumentos de planeación. Al final del día hay que colaborar con ellos, con la colaboración de la academia, los colegios y las cámaras y las asociaciones profesionales, con un enfoque de derechos humanos y con un proceso de planeación que sea racional, integral, coherente, consistente, evaluado, flexible y jerarquizado. Ya, pasamos ahora adelante. ¿Cómo es el sistema de planeación de la ciudad? Esto es un poquito cómo estamos, cómo nos encontramos y para dónde tenemos que ir, ¿no? El sistema de planeación de la Ciudad de México, bueno, primero hay un marco jurídico importante, ya se había mencionado, que es la Constitución Política de la Ciudad de México. Es el marco principal para el sistema de planeación de la ciudad. No solamente planteó la creación del instituto, sino plantea todos los elementos que debe contener la planeación. Es muy detallado, todos los derechos que tienen los ciudadanos. Estamos hablando de 93 derechos, no traje el mapa, el cuadro, pero tenemos una ley del sistema de planeación que ya fue aprobada, la ley de participación ciudadana es muy importante, y finalmente la ley de derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México. Estos son los 4 grandes pilares jurídicos que sustentan a la planeación en la ciudad. Adelante. Bueno, el marco normativo es muy largo, pero estos son los artículos más importantes que menciona la Constitución de los instrumentos de la planeación. En el artículo 15, en el artículo 16 habla del ordenamiento territorial, el 17 del bienestar social y economía distributiva, en el 18 de la planeación de la ciudad, el patrimonio de la ciudad, perdón, que es muy importante. Tenemos un patrimonio increíble y que tenemos que cuidarlo, defenderlo y protegerlo, ¿no? Tenemos que encontrar los instrumentos, coordinación metropolitana y regional, fundamental, es decir, no estamos solos, ya se está yendo la gente para allá, viendo a trabajar todos los días, no estamos solos, es una gran metrópolis que tiene casi 23 millones, la gran mayoría no estamos en la ciudad de esos millones, es una ciudad global, también eso es muy importante, es una ciudad global, es parte de las ciudades globales en términos de la cultura, en términos de lo que se produce, en términos de las empresas que están aquí, etcétera, etcétera. Y necesitamos, y es muy importante, y es un tema que seguramente vamos a platicar en algún momento, es de la hacienda pública, ¿no?
Adelante. Y quisiera nada más anotar que esto está planteado, bueno, después lo platicamos si quieren, está planteado en etapas. Esta planeación tiene etapas, escalas y materias, para que vayamos entendiendo. Tiene etapas, la planeación tiene etapas: formulación, actualización y modificación de los instrumentos. Es decir, cómo se construyen, se hacen los instrumentos, cómo se actualizan y cómo se modifican, porque obviamente planear a 20 años seguramente en algún momento dado, y la Constitución dice a los 5 años tienes que revisarlo. Pero no solamente plantea eso y es importante, sino tienes que hacer un seguimiento, se tiene que hacer un seguimiento de los planes, que son planes y programas de los instrumentos de planeación. Y ese seguimiento no solamente lo va a hacer el instituto, la Constitución plantea que ese seguimiento lo hace la ciudadanía. La ciudadanía debe tener la manera de poder hacer el seguimiento si se están cumpliendo estos instrumentos, estos planes y programas de la ciudad, ¿no? Y para decir, oigan, no se está cumpliendo, aquí falta esto y esto y esto. Eso todo el sistema, es todo un sistema de indicadores, un sistema de información para la ciudadanía que permite esto. La etapa de aprobación, como ya mencioné, es decir, que es el Congreso aprueba estos instrumentos, todos estos instrumentos de planeación se aprueban por el Congreso, tienen carácter de ley, entonces esto les da fuerza. Tienen el tema de la ejecución, es decir, no son planes o programas que deben jugar muy bonitos, bien hechos, que se ponen en los cajones o en los estantes y que se guardan. Se tienen que ejecutar obligatoriamente y tiene un proceso de seguimiento y evaluación, y finalmente el control y rendición de cuentas, ¿no? Esas son las etapas de la planeación, de la nueva planeación. Las escalas, hay una escala como una ciudad global, es una escala internacional, nacional y regional. Hay una escala metropolitana de la Ciudad de México, hay la escala y finalmente la escala de las alcaldías. Aquí faltaron colonias, pueblos y barrios originarios, es decir, todas las escalas desde lo global hasta el barrio, hasta el último elemento, ¿no? Las materias que plantea para la planeación la Constitución son los derechos humanos, es una Constitución importante en ese aspecto, habla del ordenamiento territorial, la gestión integral de riesgos, que es súper importante, ¿no? El hundimiento provoca riesgos, es decir, hay que entender, el hundimiento provoca riesgos, nos crea suelos menos resistentes, con problemas, etcétera, etcétera. Ese es un tema importante que vale la pena, es uno de los capítulos y los temas que tendremos que discutir. El desarrollo sustentable, que no me voy a detener, el bienestar y la economía distributiva, el patrimonio de la ciudad, la coordinación metropolitana y regional, las relaciones internacionales, la hacienda pública y la seguridad ciudadana. Son las materias que la Constitución menciona que debe tomar cuenta la planeación. Es decir, la planeación no puede no tocar estas materias. Es obligatorio constitucionalmente tomar en cuenta estas materias. Entonces le llamamos las materias relevantes de la planeación. Adelante. ¿Quiénes son los responsables? Pues ya lo mencioné, los responsables está el Congreso, está la Jefatura de Gobierno, que al final del día es el Congreso, el Instituto tiene un sistema de gobierno, que es una junta de gobierno donde participan ciudadanía a través del directorio técnico y gobierno a través de la Jefatura de Gobierno y cinco secretarías y 3 alcaldías. Participan en la Junta de Gobierno de la planeación, obviamente en la ejecución es muy importante, en las alcaldías, la administración pública local y eso es muy importante, la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos. Es decir, la planeación, como uno de los temas fundamentales, tiene que ir, como lo plantea la Constitución, ir avanzando progresivamente en la consecución de los derechos humanos que otorga la Constitución de la Ciudad de México a todos nosotros los habitantes. Adelante. El ITDP, pues sus funciones principales, ¿no? Ya el instituto que viene mencionado en la Constitución, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, pues tiene que formular
el Plan General de Desarrollo, el Programa de Ordenamiento, tiene que actualizarlo y darle seguimiento y revisar su ejecución. Tiene que plantear, desarrollar el Programa de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación junto con la SECTEI, ¿no? Tiene que desarrollar un sistema de información estadística y geográfica que permita precisamente que se cuente públicamente abierto para que la ciudadanía cuente con los datos para hacer el seguimiento de los planes. Si quiere consultar datos, este sistema es muy importante, es un sistema que nos se va a apoyar fundamentalmente también en la Agencia Digital de Innovación Pública de la ciudad, que tiene los elementos, ¿no? También tiene que plantearlos junto con el sistema de integral del mecanismo y las herramientas para monitorear los procesos de planeación. Tiene que hacer los dictámenes técnicos de actualización de los usos del suelo. Tiene que definir los lineamientos para los instrumentos de planeación. Ahorita vamos a ver el esquemita de que cómo se van a hacer los nuevos planes, los nuevos instrumentos de planeación. Verificar la congruencia entre la alineación de todos estos instrumentos y finalmente emitir unos dictámenes de congruencia. La siguiente, creo que este cuadrito es explicativo. Este es el sistema de planeación. Ojalá y se alcance a poder leer, si no aquí lo platico, es decir, hay elementos importantes, ¿no? Que son el marco en el que se da esta planeación, que son todas las materias, los derechos, la sustentabilidad. El instrumento principal es el Plan General de Desarrollo. El siguiente instrumento en la jerarquía de la planeación es el Programa General de Ordenamiento Territorial. Hay que mencionar que el Programa General de Ordenamiento Territorial va a sustituir al Programa General de Desarrollo Urbano y al Programa de Ordenamiento Ecológico de la ciudad. Quedan los dos instrumentos, quedan integrados en este programa, es decir, se ve de manera integral tanto el desarrollo urbano como el medio ambiental, todo el problema ecológico, quedan integrados dentro de este instrumento y desaparecen los programas. Con el tiempo irán siendo sustituidos los programas generales de desarrollo urbano y los programas de ordenamiento ecológico. De este programa general de ordenamiento territorial se desprenden, como decía, los programas de ordenamiento de las alcaldías. A ver, se tienen que ejecutar estos programas de ordenamiento de las alcaldías con esta visión integral de lo urbano y lo ambiental y el territorio, ¿no? También en los programas ya de detalle de pueblos, barrios y detalles que tendríamos que tener al final del día un conjunto de 16 programas de alcaldía, el programa general, ¿no? Y nos acercaremos en esta ciudad, según el Instituto Electoral de la Ciudad de México, hay 1,614 colonias. Bueno, habrá que definirlos, pues tendremos que acercarnos. Finalmente viene el programa de gobierno de la Ciudad de México, que se desprende en la jerarquía, y hacia este lado los programas de gobierno de las alcaldías, que deben seguir, y finalmente los programas sectoriales y especiales de cada una de las dependencias. Esta es la estructura y lo importante de esta nueva estructura es que con estos ganchitos que están ahí mencionados se busca que haya coherencia entre todos y cada uno de estos instrumentos de planeación. Es decir, que el programa de ordenamiento de una alcaldía no se contraponga con el programa general de desarrollo y que no sea coherente con el programa general de la alcaldía de la que hoy nos pasa en los programas de desarrollo urbano, ¿eh? Los programas de desarrollo urbano a veces no son muy coherentes entre sí, etcétera, etcétera. También debe haber una coherencia con el programa de gobierno, ¿no? de la ciudad y los programas de gobierno de las alcaldías, y finalmente. Y estos ganchitos son estos famosos dictámenes de congruencia entre estos instrumentos. Es decir, hay que construir estos dictámenes de congruencia, es decir, para que sean aprobados cada uno de estos instrumentos, tiene que haber un dictamen de congruencia que emite el instituto, y el instituto al final del día, ese dictamen de congruencia lo lleva a su junta de gobierno, que es una junta
que tiene participación ciudadana y que tiene participación del gobierno, y estos dictámenes de congruencia se mandan al Congreso para que pueda el Congreso aprobar en su momento cada uno de estos sistemas, instrumentos de la planeación. Adelante. Podemos después detallar cada uno de estos. Obviamente cada instrumento da para platicarlo largos ratos, pero nos podemos estar aquí 5 días de cada, pero no. El primer instrumento es el Plan General de Desarrollo 2020-2040 o 2021-2041. Sí, depende cuándo se vaya a aprobar, ¿no? El Plan General de Desarrollo deriva del mandato constitucional. Es para 20 años, es muy importante, es un programa de planeación de largo alcance que debe guiar todos los instrumentos de la planeación futura, ¿no? Y obviamente todos los programas de cada una de las instituciones, ¿no? Busca, obviamente, tiene como articular las políticas de largo alcance, para alcanzar una mayor resiliencia social, no solamente medioambiental, económica, ambiental y territorial. Y como mencioné, encabeza los instrumentos de planeación. Esto es el Plan General de Desarrollo. Vamos a ir rápidamente para no detenernos, ¿no? Esta es una ciudad, va a llevar una visión este Plan General de Desarrollo, ¿no? Es una ciudad que está planteada con una visión innovadora de innovación pública, de transformación de la ciudad, perspectiva de igualdad, participación ciudadana, cumplimiento y progresivo de los derechos humanos. Me voy a adelantar, decir, esta es la gran visión. Adelante. Este plan tiene 6 ejes de transformación. 6 ejes de transformación, es decir, cómo desde la ciudad que hoy tenemos, cómo vamos a transformar esta ciudad en los próximos 20 años, y estos ejes de transformación son el detalle de esta gran visión de la ciudad. Tenemos una ciudad que debe ser de bienestar ciudad de bienestar y ser igualitaria, es un eje de transformación de la ciudad con sus acciones, etcétera, etcétera. Una ciudad próspera, dinámica e innovadora, es un plan general. Una ciudad sustentable y resiliente. Una ciudad con equilibrio, ordenamiento y gestión territorial. Una ciudad de paz y justicia, y una ciudad de gobierno honesto, cercano a la ciudadanía y buena administración. Estos son los grandes ejes de transformación que se buscan con este Programa General de Desarrollo, que será sometido a consulta, ¿no? Y se discutirán estos temas también en la consulta. Adelante. Mencionamos ya, para no meternos, cada uno de los ejes tiene sus propias políticas, tiene programas específicos y tiene, como eso es importante, indicadores que nos van a ir permitiendo ver si va avanzando o no va avanzando el sistema, este plan, ¿no? Tenemos en total los 6 ejes con 91 políticas públicas que se desarrollan, 375 programas y 82 indicadores. Así es una tabla resumen. Eso ya lo platicaremos con toda la calma en el proceso de consulta. Adelante. El primer eje tiene, no voy a tener los detalles, los objetivos de desarrollo de ciudad bienestar. Tenemos que reducir la pobreza, tener un sistema de salud pública y de bienestar que funcione, que atienda a todas las personas, un sistema amplio de salud y bienestar. Tenemos que desarrollar el derecho a la educación para todos, en todos los niveles. Es decir, aquí hablamos, es decir, la educación en primaria, secundaria y preprimaria es muy fuerte en la Ciudad de México, es grandísimo, pero cuando pasamos de la preparatoria, perdón, a la universidad, de la secundaria a la preparatoria, se caen tremendamente los alumnos por muchas razones, y si pasamos a la universidad, solamente tenemos el 17% de cada generación que llega a las universidades, ¿no? Sí, como números generales, ¿no? Es decir, de secundaria a preparatoria se cae como el 50% de los estudiantes. ¿Por qué? Muchas razones. Eso hay que discutirlo y plantear cómo solucionar. Obviamente, igualdad y equidad. El segundo eje, que es de la ciudad próspera, tenemos que tener una transformación económica y de bienestar. Tenemos que tener, obviamente que la transformación económica es muy importante. Esta ciudad, su economía ha cambiado históricamente, ¿no?
y tendrá que tener una economía muy fuerte, muy potente y una economía que esté relacionada precisamente con el bienestar de la sociedad, ¿no? Con el bienestar social, es decir, una economía que genere riqueza y que sepa distribuir, ¿no? Como diría el buen Stiglitz, para recordar otra vez a Stiglitz, ¿no? Innovación y desarrollo económico, es decir, la única manera de que se produzca nueva riqueza es la innovación tecnológica para el desarrollo económico. Históricamente, obviamente, pues ya lo sabemos, ¿no? Es decir, innovación en los servicios públicos, también hay que innovar los servicios públicos a lo largo del tiempo, ¿no? Y una sustentabilidad de las actividades productivas. Es decir, estamos hablando que necesitamos una economía, se le llama economía verde o circular, dependiendo de quién esté hablando. Es decir, una economía circular que lleve a las famosas de reuso, reciclamiento, reusar y reducir, etcétera, etcétera. O otros le llaman economía verde, es decir, que nos permita avanzar en los grandes temas que tiene el mundo, colaborar en los grandes temas que tiene el mundo desde nuestra economía. Adelante, una ciudad sustentable y resiliente, obviamente con equilibrio ecológico y un suelo de conservación protegido que nos aporte todos los elementos y todos los servicios ambientales que aporta la ciudad, acciones para contrarrestar el cambio climático. Obviamente aquí específicamente el tema del cambio climático es un tema muy importante. Salvaguardar el ciclo del agua, que es un tema fundamental en esta ciudad. El agua es un tema muy importante. Transformación de residuos sólidos, ya lo mencionamos, ¿no? Sustentables y la gestión integral de riesgos y protección civil. Es decir, sabemos que va a temblar, no sabemos cuándo, pero sí sabemos al 100% de que va a haber un sismo importante en esta ciudad, grande, no sabemos cómo. Y otros riesgos, ¿no? Como los riesgos de deslaves, en fin, todo este tipo de riesgos, las grietas, los agrietamientos, las fallas de la ciudad, provocadas precisamente muchas por el hundimiento, tenemos que tomarlo en cuenta en el desarrollo de la ciudad, no podemos ya olvidarnos de este tema. Creo que hoy en día la Secretaría Integral de Riesgo está haciendo un esfuerzo muy importante en este tema. También el SACMED está haciendo un esfuerzo muy importante en el tema de la sustentabilidad del agua. Adelante. Una ciudad con ordenamiento y gestión territorial, aprovechamiento del suelo a partir de una zonificación primaria. Se tiene que plantear una zonificación primaria que viene en el Programa General de Ordenamiento, ¿no? Ya hablaremos, una expansión urbana sostenible, ¿no? No sabemos si la expansión, desgraciadamente, no puede ser hacia territorios nuevos, ¿no? Tenemos que concebir este crecimiento de la ciudad de otra manera, probablemente hacia arriba, ¿no? No va a haber muchos habitantes, tampoco vamos a tener muchas complejidades, ¿no? Una ciudad policéntrica, si hoy en día las concentraciones del empleo no las puse aquí, pero las grandes concentraciones del empleo primario, terciario de la ciudad, que es quien más empleos genera, están muy concentradas en la parte central de la ciudad, ¿no? Se forma una T que va del centro hacia Polanco y que baja por Insurgentes, ahí se concentra casi el 70% del empleo terciario de la ciudad, ¿no? Tenemos algunos centros importantes en la ciudad, pero necesitamos tener una ciudad policéntrica en términos de su estructuración, una regeneración urbana de vivienda adecuada, en términos de lo que plantea a la ONU de qué es vivienda adecuada, y una vivienda incluyente. Sí, un tema de la ciudad es muy importante. Adelante. Siguiendo con este tema, una colaboración equitativa, cobertura equitativa de los servicios, la infraestructura y los equipamientos públicos, importante, ¿no? El espacio público, tenemos una gran cantidad de espacio público. ¿Sí? El espacio público no solamente son los parques y los bosques, sino el espacio público son las calles, ¿no? Es decir, y si lo ponemos en términos de porcentaje, estamos hablando que dentro del área urbana de la ciudad, bueno, hablar de
de otros espacios públicos en el suelo de conservación muy importantes, como nuestros bosques, etcétera, etcétera, el espacio público se convierte en un elemento fundamental. Estamos hablando del 30% del suelo urbano de la ciudad, es espacio público, ¿no? Es muy importante. La movilidad limpia y bajo carbono, obviamente tenemos que avanzar en un sistema de movilidad integral, pero tenemos que avanzar en un sistema de movilidad integral que diferente. Obviamente todos los países lo están haciendo y nosotros también estamos haciendo un gran esfuerzo, este país también está haciendo un gran esfuerzo en tener un sistema de movilidad de bajo impacto en carbono, ¿no? Una coordinación metropolitana sustentable es fundamental, sí, es... no existe, digamos, no existe, y quiero mencionarlo, existe una ley de coordinación metropolitana que hicieron el gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de Gobierno, el gobierno del Estado, del gobierno el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de Hidalgo. Hicieron una ley de coordinación metropolitana para poder coordinar las acciones metropolitanas y estructurarlas. Esa ley se quedó, y lo voy a mencionar, está en el Congreso Federal, porque obviamente es una ley federal, y no ha sido aprobada. Esta ley es fundamental para poder seguir trabajando la coordinación metropolitana. Es una sola, al final del día es una gran ciudad de 20 y tantos millones de habitantes, ¿no? Entonces, esa ley de coordinación metropolitana tiene que aprobarse y tiene que regresar, tenemos que regresar a las comisiones a las comisiones operativas de la coordinación metropolitana, como era la Cometa, como era la ley de la Comisión de Asentamientos Humanos, como hoy en día solamente existe a nivel megalópolis la de medio ambiente, pero todas las otras comisiones no están operando. Es decir, no hay coordinación metropolitana a través de estos instrumentos de coordinación y hay que reconstruirlos a partir de esta ley que está en el Congreso. Tenemos que apoyar para que salga. Y finalmente, pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes son fundamentales. Existe una ley, como mencioné, los 4 pilares jurídicos, la ley de pueblos y barrios originarios, los convenios que ha firmado internacionales que ha firmado el gobierno federal y el gobierno de la ciudad sobre este tema de los pueblos y barrios originarios. Un tema muy importante en nuestra ciudad también. Adelante. El eje 4, el eje 5 es una ciudad con paz y justicia, fundamental, prevención del delito, sistema policial profesional y cercano a la ciudadanía, investigación científica, no voy a tener acceso a la justicia con igualdad, imparcialidad y registro ante la ley. Todo esto hay programas, acciones y demás que se van a discutir en esta consulta pública. Finalmente, el eje 6 es una ciudad que tiene que, obviamente, buscar gobierno honesto, cercano a la ciudadanía y una buena administración, un gobierno honesto, una administración, un gasto público eficiente, ingresos públicos sostenibles y la ciudad global. Serían los grandes elementos, los grandes ejes de transformación. Voy a seguir adelante, voy a seguir con el próximo instrumento para que vayamos a la parte de la consulta que me parece muy importante. Adelante. El otro instrumento rector, sin esta pirámide de los instrumentos, es el que le sigue, es el Programa General de Ordenamiento Territorial, que de alguna manera es la visión en el territorio de todo lo que está planteado en el Programa General de Desarrollo. Es decir, obviamente hay cosas que no se territorializan, pero la gran mayoría de las actividades humanas tienen un territorio. Pues aquí estamos, ¿no? Entre otras cosas, aquí estamos en las de MIC platicando y discutiendo estos temas, ¿no? Se integra por normas generales y directrices, una zonificación primaria, esto es importante. Es decir, llegó la Constitución del 17, la ciudad estaba dividida en términos de zonificación primaria en un suelo urbano y un suelo de conservación. Y una raya que lo dividía, que viene de 1987. Y todo lo que pasa en el suelo de conservación es una responsabilidad, y todo lo que pasa en el suelo urbano es otra responsabilidad, y obviamente están súper interrelacionados, ¿no? Y aporta una zonificación primaria muy importante que le faltaba a esta ciudad, que es el suelo rural.
tenemos una gran cantidad de suelo rural en la ciudad. La gran mayoría del sur de nuestra ciudad, es decir, el suelo de conservación antes era el 54% del territorio, ¿no? Toda la parte sur de la ciudad y la parte norte, la Sierra de Guadalupe, era nuestro suelo de conservación, ¿no? Habrá que mantenerlo y hay que incorporar una categoría más en la zonificación primaria en términos de su ordenamiento, en términos de lo que se debe hacer, en términos de los instrumentos de gestión, que es el suelo rural, ¿no? Es decir, tenemos un conjunto de poblados rurales incorporados a la ciudad. De hecho, la ciudad se ha comido una gran cantidad de pueblos y barrios originarios que eran rurales y que hoy en día pues ya están inmersos en la ciudad, pero todavía tenemos una gran cantidad de suelo realmente rural, ¿no? Que hay que mantener. Tenemos que plantear llevarlo a áreas estratégicas, áreas de gestión estratégica y regular acciones, ¿no? Es decir, lo importante del ordenamiento territorial después bajará a una zonificación secundaria en los programas de ordenamiento de las alcaldías, los que normalmente conocemos como los usos del suelo, ¿no? Sí. Habitacional, industria, 4 niveles, todo eso va en la zonificación, es la zonificación secundaria que va en los programas de ordenamiento territorial. En el suelo de conservación también es muy importante cuáles son las áreas de valor ambiental, los bosques, etcétera. Todo esto, todos estos detalles, los programas sectoriales que determinarán políticas y líneas de gestión. Adelante. Los componentes, bueno, este programa está integrado por obviamente un diagnóstico de las condiciones territoriales actuales, que vamos a hacer público. Hay una versión ahorita en plaza pública, que es una versión preliminar, obviamente tiene objetivos y metas, tiene ejes estratégicos de intervención, tiene, como mencionaba, la clasificación del territorio, tiene obviamente las disposiciones y criterios que se traducen en los ejes estratégicos. Tenemos un conjunto de ejes estratégicos que traducen los ejes de transformación del PGD en ejes estratégicos territoriales. Esto es muy importante, tiene mecanismos de seguimiento y evaluación aplicables. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para hacer el seguimiento de este programa? Es decir, lo que plantea la Constitución, que es muy importante, no son documentos que quedan ahí, como muchos programas de desarrollo les pasa, no voy a decir, muchos programas de desarrollo les pasa, que se quedan ahí, son muy bonitos, ¿no? Hay algunos programas de desarrollo urbano que tienen un uso muy importante porque son los usos del suelo, pero hay que hacer un seguimiento de que se está cumpliendo con este programa. Un programa significa un conjunto de acciones, proyectos y específicos y un presupuesto, ¿no? Y entonces, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, eso es importante, eso es lo nuevo. Y finalmente, una política integral para los asentamientos humanos irregulares. Es decir, el tema del agua quedó ahí, pero el Programa General de Ordenamiento no puede no tomar en cuenta el tema de los asentamientos irregulares en nuestro suelo de conservación. Se han hecho muchas acciones importantes, hay que reconocer, a través de Corena, en este sentido, ¿no? Hay alcaldías donde se ha trabajado este tema, pero hay alcaldías donde el tema es un tema súper relevante. Xochimilco, las chinampas de Xochimilco, suelo de conservación, ¿no? Es decir, están 60% ocupadas, ya están. El suelo de conservación la mitad del suelo de crecimiento en la alcaldía de Milpalta está hecho sobre el suelo de conservación y son asentamientos humanos irregulares. Una gran parte muy importante de la alcaldía de Tláhuac, sobre todo la parte más oriente de la alcaldía de Tláhuac, donde está Mixquic y demás, no me voy a detener, es un tema fundamental. De hecho, en días próximos será enviado al Congreso porque es una responsabilidad, un diagnóstico de la situación de los asentamientos irregulares en la Ciudad de México, que hemos trabajado con la Secretaría de Medio Ambiente y la Corena, muy importante. ¿Sí? Creo que es un tema que no debemos pasar por alto.
Las materias de relevancia estratégica, de acuerdo con el artículo 16, es el medio ambiente, es decir, ya los ejes que son la gestión sustentable del agua, la regulación del suelo, el desarrollo rural y la agricultura urbana, ¿no? El tema de la vivienda, la infraestructura física, la infraestructura tecnológica, el espacio público y la convivencia social, la movilidad y la accesibilidad, vulnerabilidad y resiliencia. Estos son los temas de relevancia estratégica que había mencionado, que obligatoriamente tienen que formar parte del Programa General de Ordenamiento y vienen desde la Constitución de la Ciudad de México. Es decir, son temas que deben ser considerados porque son un mandato constitucional. Adelante. Las políticas territoriales, pues las líneas de la localización estratégica de centralidades, la movilidad, la equidad social, las líneas estratégicas principales, recuperación de la vida del barrio, la rehabilitación habitacional, el programa de vivienda adecuada, las líneas estratégicas en términos de la función social serían relocalización de los servicios ambientales, reconversión agroecológica y sustentable, muy importante, y la conectividad de los ecosistemas de la Ciudad de México. Es decir, es un tema que hemos trabajado con la Secretaría de Medio Ambiente a partir de la infraestructura verde, y esto lo que quiere decir es no solamente este suelo tan importante que es el 54% de nuestro suelo de la ciudad, tiene que estar conectado con el suelo urbano. Es decir, y tenemos que tener corredores ambientales de la infraestructura verde que hagan que no solamente el suelo urbano se esté invadiendo el suelo de conservación, que tenemos que ver qué separa, sino que busquemos lo contrario. ¿Cómo hacemos para que el suelo de conservación y ambiental y los servicios ambientales entren al suelo urbano? Es decir, cómo regresan al suelo urbano estos elementos, ¿no? Y esto es precisamente este punto que consideramos fundamental. Adelante ya. Restauración, aquí es una visión ya territorial, ¿no? La restauración de los servicios ambientales, aquí pueden ver ustedes, ¿no? Todo lo que está en color es el suelo de conservación y el suelo rural, ¿no? Es decir, es mucho más es el 54% del territorio de la ciudad. Adelante. La reconversión agroecológica sustentable, este es un tema fundamental, es decir, cómo la parte de la producción agrícola de la ciudad, y le estamos llamando agroecológica en este sentido, porque no debe destruir los suelos. Hay algunos lugares donde la agricultura destruye los suelos, hay otros lugares donde está peor el asunto, es decir, no voy a decir dónde, pero donde se está quitando el suelo para la agricultura, para convertirlo en llevárselo a otros lugares, ¿no? Pues, bueno, tema fundamental. Adelante. La conectividad, aquí está lo que planteaba, la conectividad de los ecosistemas. ¿Cómo hacemos para que regresemos las fantasías? Uno tiene fantasías, ¿no? Es decir, yo conocí esta ciudad cuando existía el río La Piedad, ¿no? Hoy en día está entubado. Hicieron una cosa arriba del río La Piedad, pero no es el río La Piedad, perdónenme, no es el río La Piedad, ¿no? Es decir, el río La Piedad, ahí llegaba la ciudad al final de los años, hasta los años 50, y se brincó la ciudad, ya se había brincado en los años 50, pero era un río, para no hablar de otros ríos de nuestra ciudad, que nos hemos acabado todos estos ríos, todo el sistema lacustre de la ciudad, pues lo hemos escondido, lo hemos tapado, y siempre regresa, además, el agua regresa, siempre regresa. Entonces, esta idea de cómo se regresa a esta parte de los ecosistemas adentro de la ciudad, tomando en cuenta toda la parte hidráulica de la ciudad, toda la parte de lo que tenemos aquí, todos los humedales de Tláhuac, etcétera, etcétera. No me voy a detener porque podríamos estarnos horas hablando de Tláhuac, de lo que está pasando en Tláhuac, ¿no? Adelante.
La localización estratégica de centralidades, aquí están las centralidades actuales, ¿no? Es decir, obviamente en el color azul, nuevas centralidades que se requieren en el oriente de la ciudad, que atraigan población, que atraigan empleo, fundamental empleo, y algunos elementos de servicios en la zona rural de la ciudad. Es decir, adelante. La movilidad sustentable y accesible urbana, es decir, en la parte urbana tenemos una muy buena movilidad dentro de la ciudad, está mejorando, se ha mejorado sustancialmente, ¿no? Se está cambiando los sistemas de transporte colectivo por unos sistemas mejores. La conexión con el Estado de México es terrible para la gente que vive en el Estado de México y tiene que ingresar a esta ciudad, tanto desde el norte como dentro del poniente, y la conexión de inteligente al suelo rural y al suelo de conservación de la ciudad, ¿no? Sí. Creo que el esquema de estos teleféricos en la sierra de Santa Catarina, que es una reserva ecológica importante, aunque ya casi se la estaban acabando, pero bueno, ¿no? La Sierra de Guadalupe, creo que los teleféricos son un modelo de conexión, de conectividad importantes, pero hacia abajo, obviamente, no voy a hablar de la línea 12, pero la línea 12 transformó radicalmente una parte de Tláhuac que había que haberla pensado. Y si nos queremos ir a Milpalta, pues obviamente, no sé si a lo mejor alguien propone llevar metro a Milpalta, ¿no? O no sé, hay muchas ocurrencias. Adelante. Esto es la revitalización cultural y patrimonial. Aquí tenemos tanto las zonas patrimoniales de todo tipo, sobre todo las zonas patrimoniales dentro del suelo de conservación son fundamentales, que son las moradas, ¿no? Es patrimonio, son parte de nuestro patrimonio. Están ahí las chinampas, etcétera, etcétera, y obviamente las zonas que nosotros consideramos patrimonio, que son donde están los monumentos históricos y todo esto, pero el patrimonio va mucho más allá. Hay un patrimonio tangible, hay un patrimonio intangible, ¿no? Es decir, toda la cultura de pueblos y barrios originarios, etcétera, etcétera, que tenemos que fortalecer y respetar. Adelante. La rehabilitación habitacional, adelante. La recuperación de la vida del barrio, que nos parece fundamental, es decir, cómo hacemos que cada barrio sea un barrio autocontenido dentro de ciertas cosas, que la gente pueda salir, pasear, encontrar los servicios, etcétera, etcétera. Es decir, sin copiar a Hidalgo en París, sí queremos que ciertas cosas pasen en 15 minutos caminando, pero bueno, ¿no? Adelante. Y finalmente, este proceso de consulta pública y de estos proyectos. Esto por ley, por constitución y por la ley del sistema de planeación, estos instrumentos deben ser sometidos a consulta pública. Y este es quizás el tema, todo lo demás es para llegar aquí, es para llegar aquí y para invitar a la ciudadanía, al colegio no, a la Cámara, al tema de la consulta, y obviamente a toda la ciudadanía a la consulta pública. Hay dos consultas públicas importantes. Una se llama la consulta pública, que es a la ciudadanía, que responde a la ley de participación ciudadana. Se tienen que consultar los dos instrumentos. Y lo que hemos llamado la consulta indígena, que es a los pueblos y barrios originarios. Es obligatorio hacer una consulta especial de acuerdo con la ley de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. ¿Sí? Esa consulta es obligatoria y es un proceso diferente a la consulta pública, con diferentes etapas que ya veremos ahí. Adelante. El proceso, también al final del día, el proceso de sistematización de la consulta, que esto lo vamos a platicar con más detalle, es importante, es decir, sí se busca que todo lo que surja dentro del proceso de consulta
se pueda sistematizar, la gente le pueda dar seguimiento de qué pasó con su propuesta, con lo que sea, y que pueda hacer un seguimiento, y además, por ley, tiene que formar parte del anexo de participación y sistematización. Es decir, se tiene que, estos dos instrumentos y todos los instrumentos de ordenamiento, de planeación, tienen que tener un capítulo donde todo lo que pasó en la consulta sea registrado y puesto y público y llegue al Congreso. Todo lo que pasa. Sí, todo lo que se diga, ¿no? Y eso va a formar parte precisamente de la memoria escrita del proceso de consulta. Adelante. Se está planteando un conjunto de aliados estratégicos para el proceso de consulta, ¿no? De los dos, ¿no? La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, el Congreso de la Ciudad de México y las alcaldías. En otro nivel, las cámaras y colegios son los aliados estratégicos en la consulta, las universidades, centros de investigación, las organizaciones sociales y la población en general. Eso es la consulta pública. En la consulta indígena es la CEPI, la Secretaría de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Gobierno, el Congreso y las alcaldías, las organizaciones autónomas, las universidades otra vez, y los organismos y cámaras y demás. Esos son los aliados estratégicos para el proceso de consulta. Es decir, que pueden conducir seminarios, foros, etcétera, etcétera, ¿no? Adelante. ¿Cuáles son las actividades del proceso de consulta? Hay una etapa preparatoria, que ya estamos en la etapa preparatoria, se lanza la consulta y ya hay una etapa informativa muy importante. Es decir, el primer mes se tiene que dedicar a informar a la población qué son los instrumentos, qué contienen, para que puedan después pasar a la siguiente etapa, que es la deliberación, discusión y propuestas. Es decir, esta etapa informativa es una etapa muy importante. Se está buscando que sea por comunicación, medios, que sea presencial también, no solamente, ya podemos hacerla presencial por suerte, ¿no? Vamos a contar con medios de comunicación, etcétera, difusión y demás. No me voy a meter en el detalle. Parece importante. Estamos planteando ahí, así como un granito para que vean ustedes, estamos trabajando. Se tiene que consultar a jóvenes y niños, ¿no? No solamente a pueblos y barrios originarios y población indígena residente. Se tiene que consultar a los jóvenes de menores de 18 años y a los niños. Ellos son los que van a vivir la ciudad dentro de 20 años, ¿no? Entonces, se está trabajando cómo hacemos un proceso informativo para ir a consultar a los jóvenes y a los niños. Cómo se les explica qué es la planeación, qué es el desarrollo urbano, etcétera, etcétera, para que puedan participar después en la consulta en su momento, ¿no? Eso quiero mencionarlo, ¿no? La siguiente etapa, nada más rápidamente, es una etapa que llamamos de deliberación y discusión. No llegar a consultar, creemos que se debe deliberar, y discutir todos los temas que vamos a platicar, y debemos recibir propuestas. Se deben recibir propuestas, ¿no? Pueden ser propuestas, pueden ser de todo tipo, pueden ser escritas, habladas, todas van a recibir, van a estar en el proceso de recepción, de sistematización, ¿no? La sistematización de opiniones vamos a platicar, es muy importante, y finalmente los resultados. Son las etapas. Adelante. Los temas de la consulta pública. Se va a hacer la consulta de los dos instrumentos. Los dos instrumentos son hermanitos casi gemelos. Uno es la visión del desarrollo general, y la otra es el territorio de esta visión, ¿no? Entonces, los temas fundamentales de la consulta, que para discutir precisamente a través de los aliados estratégicos y la ciudadanía, son el derecho a la ciudad y planeación democrática, ¿no?
con el subtema de principios, planeación democrática, el plan general que contiene el ordenamiento territorial, la ciudad igualitaria, con los subtemas personas e identidades afromigrantes, mujeres, niñas y niños y adolescentes, las personas LGBTIQ+, las personas en situación de calle, y que son temas delicados que tenemos que tratar, ¿no? Obviamente, la ciudad con equilibrio y ordenamiento territorial tiene dos partes, una es el hábitat y otra es el medio ambiente, ¿no? Esos son cada uno discutiremos el patrimonio material, rural y urbano, los asentamientos irregulares, el espacio público, la vivienda, el equipamiento público, los servicios de infraestructura física y tecnológica, la estructura territorial de la ciudad, en la parte medioambiental, la economía circular, la contaminación ambiental, el derecho al agua, la vulnerabilidad, el equilibrio ecológico, el bienestar animal, ¿no? Y el cambio climático. Serían los temas que se irían discutiendo en cada uno de estos diferentes procedimientos para consultar, ¿no? Algunos van a ser foros, otros van a ser asambleas, probablemente en los pueblos y barrios originarios tienen que ser asambleas, ¿no? Ellos tienen que deliberar, juntarse y deliberar. Estamos planteando esta temática puede ser discutida también, ¿no? Para recibir propuestas, observaciones, propuestas y hasta de quejas y demandas. Adelante. El otro tema es la ciudad del bienestar, que es todo lo que se refiere a la salud, ¿no? La ciudad de derechos culturales, toda la parte de la ciudad próspera, dinámica e innovadora que tiene que ver con la economía, la ciudad en paz y con justicia, la ciudad educadora y del conocimiento, la democracia, el gobierno honesto y cercano y buena administración. Estos 10 temas son los que proponemos que se vayan discutiendo y que van a tener una periodicidad paralela de un mes, o pueden traslaparse o pueden buscarse dependiendo cómo se vayan a discutir, pero tenemos que plantearlo, son 5 meses de discusión de estos temas, de deliberación y discusión de estos temas. Adelante. El proceso de consulta, hay un proceso, como decíamos, muy importante, que es el de participación, ¿no? Que ya la platicamos, los actores son, pues, la ciudadanía, ¿no? Personas morales, etcétera, los actores importantes, el fomento para recolectar, los formatos para recolectar, es decir, cómo vamos a recolectar toda esta información, ¿no? Son cédulas, puede ser relatorías, ¿sí? Puede haber una asamblea o puede haber una reunión de vecinos en una colonia que se juntan y hacen una relatoría de todo lo que platicaron, porque muchos de ellos no van a escribir, ¿no? Van a llegar y van a decir, no, yo pienso que la idea es hacer una relatoría, ¿no? Esta relatoría de esa reunión o de esa asamblea de la colonia o de un foro, etcétera, son importantes, es otra forma. Actas de asamblea, ¿no? Acuerdos de partes, ¿no? Listado de propuestas, pueden ser un listado de propuestas, etcétera. Pensamos que hay muchos formatos que vamos a poner, obviamente vamos a poner a disposición de la gente y en general de la ciudadanía, obviamente una página para recibir propuestas directamente. Podrán ir al instituto o a la CEPI a entregar sus propuestas escritas, ¿no? No todo el mundo tiene internet para poderse comunicar, algunos van a hacer estos formatos, vamos a distribuirlos. Quisiéramos distribuir los formatos generales y la posibilidad a los 2.6 millones de viviendas de la ciudad, no creo que podamos, pero la intención y el objetivo sí es que cada casa tenga la posibilidad de participar. Si no quiere, no participa, pero que tenga la posibilidad de participar, haber recibido información, ¿no? Después va a haber todo el proceso de sistematización, ¿no? Que tiene que ver con el sistema de gestión, opinión, propuestas y recomendaciones. Se hace una cédula, se registra esta cédula, todas las propuestas se van a contestar.
todas se van a contestar. Esa es la intención, ¿no? Y para eso vamos a desarrollar un sistema, obviamente, un sistema que permita contestar, ¿no? Es decir, porque somos, en el instituto no nos vamos a dar abasto ni en la SEP, pero la idea es que la gente tenga un número, porque obviamente no va a venir con nombre y apellido, ninguna de las cosas. Sí, él se sabrá, pero pues obviamente hay una protección de datos personales muy importante, ¿no? Pero un número donde diga, ah, mi número fue tal, ¿qué le pasó? ¿Me la rechazaron? No, sí, subió, quedó aquí. Sí, todo se piensa contestar para que la gente diga, oye, yo participé, oye, ahí está, mira, ahí ya llegó. Y obviamente que en el anexo va a estar todo eso registrado y se enviará al Congreso. Adelante. Este proceso de sistematización, bueno, tiene una fase que es la recepción, después el análisis, la valoración y la integración. No voy a tener que decir, se van a recibir bajo todos los formatos, se van a analizar, se van a valorar y se van a integrar a los documentos. Es decir, seguramente estos documentos van a cambiar. Lo que salga el día de la consulta presentado va a cambiar. Pues no, sí. Sí, ha habido muchos, muchos comentarios y participaciones y llevamos tiempo trabajando, etcétera, etcétera, pero más enriquecidos que con un proceso de consulta no podría haber un instrumento de planeación. Adelante. Finalmente, bueno, como decía, la elaboración del anexo de participación, presentación, resultados de la consulta, elaboración, aprobación por la Junta de Gobierno del Instituto y remisión de jefatura al Congreso para su aprobación. Y ahí termina la consulta de estos dos instrumentos. Todos los instrumentos deberán ser consultados según la Constitución. Adelante, creo que aquí termina mi participación. Muchas gracias. ¿Qué empieza tu participación? Bueno, espero no haberme... Pues Yo pregunté cuánto tiempo tenía, Pues mira, me dijeron 40 minutos y dije, bueno, está bien, disculpen. Entonces, bueno, yo creo que muchas gracias. El tema da para mucho. Yo te felicito porque en un tiempo muy corto, aunque te hayas pasado los 40 minutos, abordaste una gran cantidad de temas que me parece y espero compartan todos los que me están siguiendo por las plataformas de streaming. Pues son muy interesantes y sentirse también como cámara o en lo particular como individuo, poder aportar también y verse reflejado para que podamos vivir en una mejor ciudad, pues qué mejor, ¿no? Que a través del instituto que tú encabezas. Y bueno, en ese sentido yo quiero también anunciarte que en la Cámara, en esa delegación Ciudad de México, estamos trabajando de una manera muy seria, dedicándole muchas horas de trabajo. De hecho, nos reunimos los lunes por la mañana, ya nos reunimos, por cierto, porque estamos trabajando en la versión que se tiene en ese momento, en esa versión N menos tantos hasta llegar a la versión final, también en una aportación como cámara, en temas muy particulares que tienen que ver con lo que a nosotros nos toca, para que también podamos vernos reflejados y aportar como gremio organizado de la construcción en estos instrumentos de planeación. Y hubo varios temas, no me voy a extender por obviedad de tiempo, que me parece muy interesante. El hecho de que sea una planeación incluyente, la consulta pública, pues así como la estás planteando, pues va a incluir a todas las voces. Cuando hablaste de jóvenes y niños, me llamó la atención porque pues habrá quienes puedan no darle importancia y sin embargo creo que todos hemos vivido situaciones con los niños y jóvenes que nos enseñan, nos aportan mucho y en momentos determinados se convierten en nuestros maestros en aspectos que ellos pueden aportar muy formalmente en la planeación y en lo que se quiere como visión de la Ciudad de México. Ese horizonte que dijiste también del 2020 a 2040, importantísimo. Y aquí la ciudadanía, tanto los que vivimos en esta ciudad como aquellos que están dentro de estos órganos ciudadanos de personalidades destacadas, juegan un papel muy importante para que ellos puedan orientar la planeación sin que vaya a ser afectada por decisiones ajenas, por cambios de gobierno cuando vienen y se va gente que gobierna, ¿no? Creo que eso es muy importante para este
este ejercicio de planeación a través del instituto. Esto que hablas de los monitores e indicadores, creo que fue importante y que podamos también tener oportunidad de irlo monitoreando a través del portal del instituto, ¿no? Y el tema de los derechos humanos, pues sí, ya es una parte fundamental también de la Constitución de la Ciudad de México y qué bueno que también se toman en cuenta en los ejercicios de planeación. Pues creo que ahí me voy a quedar porque no quiero extenderme. También, pues hay una serie de preguntas, aunque antes de pasar a ellas, y no sé cuánto tiempo vamos a disponer, no sé, Paco, Marcela, si tengan algún comentario antes de ver lo que también Pues ya que nos realmente siguen. por el tiempo de la transmisión estamos encima. Lo que haríamos, Pablo, son entonces inconvenientes mandarte las preguntas para efecto de que nos ayudaras. Sí, Bueno, las yo pues, contestamos aprovechando todas las ya el preguntas. tema es pues obviamente invitar a la gente que va a estar en este ejercicio que verdaderamente es macro, verdaderamente es muy, muy complicado. Nosotros que nos dedicamos a todas estas cosas sabemos que esto no es sencillo. Y pues dejarte la puerta abierta aquí, seguramente con Marcela, con Sabino, para que puedan ustedes sentirse cómodos de que la Cámara y seguramente las organizaciones hermanas estarán muy, muy interesadas en escucharlo, en participar. Yo solamente me quedo con el tema, te lo decía al principio, dinero o planeación, ¿cómo le hacemos con el dinero o planeación? Pero eso lo vamos pasando en el tiempo, porque pues, el gobierno tiene una cantidad limitada, la iniciativa privada, y uno simplemente, para terminar, concientizar a la ciudadanía, ya lo mencionaba, tú lo decías, si no hacemos cada quien nuestra parte, si no somos cuidadosos con el agua, con la basura, con el transporte público, si nosotros no empezamos hoy, no con la consulta, si no empezamos hoy con esto, va a ser muy difícil. Pues yo te agradezco muchísimo tu participación y cerramos con Marcelo. Pablo, pues obviamente, eso, a los agradecimientos y a los saludos que te mandó nuestro presidente, que hoy estoy representando. Creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Como bien comentaba Héctor, hemos estado trabajando en un grupo de trabajo, valga la redundancia. Creo que los temas de consulta es obvio que para la cuestión de construcción tiene que ser la ciudad en equilibrio, hábitat, medio ambiente, ciudad de bienestar. Y probablemente plaza pública podría ser uno de los foros, pero yo creo que para evitar que tenga que contestarle a cada uno de nosotros por separado, lo óptimo sería poder irte a ver en un futuro cercano, para presentarte ya personalmente, físicamente y comentarte cuáles son los comentarios que pudiéramos tener nosotros, y si además de todo esto pudiéramos unirnos con otras cámaras del gremio para consolidar aún más este tema, sería aún mejor. Bueno, ha sido un placer tenerte, bueno, toda una cátedra de 45 minutos que para mí ha sido, es horrible porque soy un poco pocha, pero es enlightening, ¿no? Porque realmente me deja un panorama mucho más claro de lo que viene, cómo viene, y como bien dice Héctor, esta cuestión de la medición y seguimiento y la ejecución, que además va a tener que ser, como tú comentabas, nos deja muchas esperanzas abiertas sobre lo que podemos lograr en esta ciudad a 20 años, que se me hace poco, yo diría con 50, ¿no? Y lo de los niños es maravilloso. Entonces, pues muchísimas gracias por tu presencia. Tenemos un pequeño detalle. Muy bien. Y ya nada más como última información para todos la gente que nos sigue, el día 3 de mayo, que sería nuestra siguiente mesa temática, no la vamos a tener porque es la celebración del Día de la Santa Cruz. Entonces tendremos que estar todos muy pendientes de nuestras festividades, en las obras, en las actividades que estamos haciendo. Y nos vamos a ir hasta el 17 de mayo. Los esperamos el 17 de mayo para nuestra siguiente mesa temática. Estará el doctor Sergio Alcocer con nosotros. Vamos a hablar de la ciudad, obviamente, pero muy particular de tema tópico con Sergio será la ley de edificación. Entonces, pues otro tema que va de la mano con todo esto. Muchas gracias a todos y Pablo, pues, por favor, te entregamos un diploma a nombre de la delegación y este libro ahí para tu colección.
también de todo lo que tiene que ver con nuestra ciudad y con nuestra delegación de la Cámara. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pues Pablo. muchas gracias a la Cámara y tres minutos para despedirme y agradecer a la Cámara y naturalmente que esperamos que la Cámara nos pueda apoyar en el trabajo de consulta y trabajo con los aliados estratégicos que mencioné. Las universidades son el suyo, etcétera, etcétera, pero obviamente los aliados estratégicos son cámaras, colegios, etcétera, etcétera. Pues esperemos que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción pues nos apoye, ¿no? Con todo gusto. Y formalicemos esto en algún momento dado y lo formalicemos y lo reprogramemos durante el proceso de consulta. Es decir, si Claro que están sí, de acuerdo, nos encantaría sí, programar, digamos, ya el detalle. Si ustedes ya han avanzado, qué bueno. Y ahora, pero juntemos a los colegios y a otras cámaras, etcétera. Pues aprovechemos este Y gracias. momento como punto de partida para poder colaborar. Y con todo Encantado gusto. de la vida, encantado de la vida. Pues muchas gracias, Pablo. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias. Gracias. Creo que la foto, ¿no? Y la foto. Por favor.